¿Qué hay? Saludos y bienvenidos. En este vídeo voy a hacer un cálculo un poco friki, que es el de calcular la gasolina que le tengo que echar a mi vehículo cada vez que voy a la gasolinera para ahorrar. Entonces estoy pensando en dos escenarios diferentes. El primer escenario es, yo digo, para ahorrar le voy a echar máxima gasolina, voy a llenar el depósito hasta arriba y entonces cada vez que vaya, o sea, tendré que ir a la gasolinera muchas menos veces, porque si tengo gasolina, hasta que no vuelva a ir, va a pasar más tiempo, por lo tanto el viaje a la gasolinera, que no me sirve de nada, más que para perder kilómetros ahí, voy a minimizarlo. Pero tenemos que pensar también que si llenamos el depósito hasta arriba, claro, vamos a estar paseando unos kilos de más en gasolina, que entonces igual nos conviene ir con menos kilos. Entonces uno podría pensar, bueno, pues voy a la gasolinera, le echo 5 eurillos y entonces llevo el mínimo peso, pero claro, entonces tengo que ir a la gasolinera más veces, o tengo que hacer más viajes. Entonces, ¿cuántos litros le tengo que echar al depósito para llegar a un compromiso entre ir pocas veces a la gasolinera, pero tampoco llevar muchos kilos todo el rato encima? Para ello voy a hacer un modelo matemático que lo voy a explicar, pero bueno, os avanzo que el resultado en mi caso es de 32 litros. Hay que tener en cuenta que esto es un modelo y bueno, pues hay un montón de factores que no he tenido en cuenta, pero se podrían tener, lo que pasa es que complicaría el modelo bastante. Pero bueno, como idea general está bien para mí saber que tampoco me conviene echar a tope todo el rato de gasolina, pero también hay que saber que si echo menos de 30 litros cada vez que voy a la gasolinera, pues tampoco estoy siendo muy inteligente. Entonces, bueno, voy a explicar el modelo y luego al final lo analizaremos porque nos saldrá una gráfica y veremos más o menos qué es mejor y qué es peor, aparte del dato concreto que nos vaya a dar el modelo. Bueno, empezamos. Primero tenemos que ver nuestro consumo, ¿no? La historia es que nosotros normalmente nos dan un consumo en vacío, podríamos llamar, en las especificaciones del vehículo, que te dice tu consumo es de 8 litros a los 100. Bueno, esto es mucho a los 100 kilómetros. Esto es mucho, normalmente te suelen decir que tu consumo es de 5 litros o 5 litros y medio a los 100. Pero bueno, vamos a poner cualquier número. Nos quedaremos con la variable. Luego podremos darle datos. Entonces te dicen que este es tu consumo. Entonces esto se supone que tu consumo es constante, 8 litros. Lo que pasa es que esto no es muy real, porque depende, aparte del estilo de conducción de cada uno, depende también de que cuando llevamos mucha gasolina, llevamos más peso, con lo cual será algo más de 8 litros solo por el peso. Y cuando hayamos gastado el depósito, hayamos recorrido ST kilómetros, distancia total, que nos permite nuestro depósito, entonces nuestro consumo irá bajando hasta realmente ser esos 8 litros, ¿no? Al principio consumiremos un poco más por el peso que llevamos, simplemente. Luego, entonces, y luego tenemos que tener en cuenta los viajes a la gasolinera. Pero bueno, vamos a ver primero el consumo. El consumo entonces ha de ser algo así. Y vamos a hacer una función, vamos a buscar una función que nos diga cuál es nuestro consumo en concreto. Bueno, esta gráfica que he dibujado era la velocidad de consumo, o sea, es la tasa de consumo. Pero nuestro consumo, obviamente, en total, va a ser, si yo he llenado con 30 litros y salgo con el coche, al principio no he gastado nada y empezaré a gastar de esta forma hasta que llegue a todo el depósito, ¿vale? Y si le he echado G litros, pues será una gráfica de este estilo. Aquí voy haciendo kilómetros y entonces aquí habré realizado pues, todos los kilómetros que me permita ese depósito y cuando ya se acabe, entonces ya está. Y la pendiente de esta gráfica es la tasa de consumo, ¿vale? Al principio es más alta la pendiente y luego al final es más baja. La pendiente es más baja, no llega a ser 0, obviamente, se llega a quedar en esta tasa, 8 litros a los 100.
pues yo que sé, una pendiente pues de 8 litros a los 100 kilómetros. ¿Vale? Esta pendiente. Y aquí será pues mayor, pues 9 o 10 o los que sean. Vale, entonces tenemos que calcular esta gráfica que vamos a llamar K mayúscula de S. Aquí es la distancia y aquí es litros de gasolina. ¿Vale? Entonces, para calcular este consumo, tenemos que plantear alguna ecuación para ver si lo sacamos. Entonces, yo sé que la diferencial del consumo respecto de los kilómetros que voy haciendo, ¿vale? ¿Esto a qué va a ser igual? Pues, por lo menos va a ser K sub 0. O sea, cuando menos va a ser K sub 0. Entonces será K sub 0 multiplicado por un factor. ¿Y qué factor? Pues el factor que diga cuántos kilos de más llevo yo encima, ¿no? Cuantos más kilos, más consumo. Entonces vamos a pensar que llevo pues mis G litros, ¿no? Menos lo que haya consumido hasta ese momento, hasta esos kilómetros, ¿no? Todos estos son litros, lo tengo que multiplicar por una constante que me lo convierta a litros, o sea, a kilogramos, ¿no? Y esto, o sea, yo llevo todo este peso, que es los litros que me quedan en el depósito, los que tenía desde que eché, menos los que he gastado, más el peso del vehículo, dividido entre el peso del vehículo, ¿vale? Esta es una ecuación diferencial, ¿no? Imaginaros, para que lo veáis, si no tengo nada de gasolina, pues esto será G, o sea, toda la gasolina que le he echado, más la que he gastado. Si no tengo nada, es que he gastado toda, con lo cual esto es 0. Y entonces me queda PV entre PV, el peso del vehículo, es igual a 1, con lo cual me queda que mi gasolina, o sea, mi consumo, mi tasa de consumo será esta, ¿vale? La tasa de consumo será esta. Pero si no, será esta ecuación. Entonces, claro, aquí tenemos una derivada y aquí tenemos la función. Entonces, esto es una ecuación diferencial que se resuelve, si queréis, o sea, puedo hacer el proceso de resolución, es de las más sencillas que hay, es lineal, entonces, bueno, se despejaría, tal, y te da una ecuación diferencial que ya la he resuelto para no hacer muchos cálculos, y sería esta. Sería que el consumo a los S kilómetros va a ser igual al peso del vehículo entre C, que es lo que me convierte, en este caso vamos a tomar que C es igual a 0,76, o sea, este es el peso de un litro, ¿vale? Entonces son 0,76 kilogramos entre litro, ¿vale? Si yo quiero saber cuánto pesan 3 litros, lo multiplico por esto, se me van los litros y me quedan kilogramos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es igual, resolviendo la ecuación diferencial, a esto. G es la gasolina que le he hecho en el depósito, que es nuestra incógnita, es lo que queremos saber al final del modelo, cuánta gasolina tenemos que echar al principio en la gasolinera, por 1 menos E elevado a menos K sub 0, que es el consumo en vacío, por C, dividido entre PV, por S, ¿vale? Y S es la distancia en kilómetros, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si yo salgo de la gasolinera, digo, ¿qué consumo tengo ahora mismo? S es igual a 0, ¿no? S es igual a 0, aquí esto es igual a 0, entonces E a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, por lo que sea, 0. Pues mi consumo es 0, ¿vale? Y entonces yo voy andando y digo, a 1 kilómetro, ¿qué consumo tengo? ¿Cuántos litros he gastado? Pues metes aquí 1, pim, 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 cuidado con las unidades, y te sale, pues, los litros. Pues has gastado 3 litros, has gastado lo que sea. Si hago 100 kilómetros, en teoría habré gastado 8 litros, pero como llevo un peso y la ecuación diferencial me ha dado este resultado, pues habré gastado un poco más, ¿vale? Habré gastado los 8 litros y un poco más. Si metéis aquí el dato, pues os dará. O sea, has gastado 8,3, yo qué sé.
¿vale? Entonces, esta función nos sirve simplemente para el tiempo desde que le echamos gasolina a la gasolinera, le echamos G litros, entonces empezamos a consumir y cuando llegamos a los G litros ya no hay más gasolina que gastar y aquí habremos recorrido unos kilómetros ST, ¿vale? Con lo cual esta fórmula es válida para valores de S de 0 a ST, que son los kilómetros totales que podemos recorrer con esos litros. Vale, entonces, primero vamos a ver cuánto es ST, cuánto vale ST. Pues lo podemos saber sencillamente despejando de aquí, sabiendo que yo habré recorrido ST kilómetros, o sea, la distancia total, cuando mi consumo haya sido exactamente igual a los litros de gasolina que le he echado. Con lo cual, si yo ahora hago aquí, pongo que esto es G, conozco G, el peso del vehículo, en la transformación G, la tengo aquí, conozco todo, menos S, con lo cual la puedo despejar. Es un poco coñazo, pero la despejamos. Según hemos despejado en la otra fórmula, sería igual a el peso del vehículo por, o sea, dividido entre K sub 0 por C, multiplicado por el logaritmo neperiano de G por C más peso del vehículo entre peso del vehículo. ¿Vale? Este sería despejando de la otra fórmula y poniendo que el consumo KdS es igual a G. O sea que ya hemos recorrido todo, o sea, hemos gastado todo el depósito. Vale, entonces, ¿esto por qué tiene que ver aquí con el peso del vehículo? Obviamente está relacionada el consumo con nuestro peso del vehículo, porque si nosotros, imaginaros, si mi coche pesa 50 toneladas, entonces que yo lleve 0 litros o 50 litros son 50 kilos, frente a 50 toneladas no es nada. En cambio, si mi coche pesa muy poco, pesa 600 kilos, entonces ya 50 kilos ya es mucho más relevante que si pesara mucho más, ¿vale? Por eso aparece muchas veces en las fórmulas el peso del vehículo. Vale, pues entonces tenemos ya muchos datos. ST ya lo tenemos aquí y entonces para hacer nuestro modelo, bueno, pues ya tenemos cosas muy importantes que son KdS, o sea, el consumo a los X kilómetros, y tenemos ST, que son los kilómetros que yo puedo hacer con KdS. Este KdS es relativo a un G, o sea, significa que este consumo a lo largo de los kilómetros depende de mi gasolina que le he echado al principio, ¿vale? Esta es la gasolina que le he echado a la gasolinera. Entonces, KdS, pues hay tantas KdS como Gs litros de gasolina le eche. Vale, pues entonces ahora nuestro modelo consiste en ver de qué manera nosotros tenemos que minimizar el consumo. Vale, ¿qué es lo que nos perjudica aquí? O sea, nosotros tenemos que minimizar tanto el consumo debido a llevar kilos de gasolina, ¿vale? Y también tenemos que tener en cuenta el consumo debido a los viajes a la gasolinera. Vale. El consumo debido a llevar kilos de más en el depósito será, pues, el consumo que yo tenga en los T kilómetros menos el consumo en vacío que yo habría tenido por los ST kilómetros, ¿vale? Este es el consumo que yo tendría en las especificaciones del coche y este es el consumo que tengo real porque llevo kilos de gasolina que se van gastando y cada vez son menos, pero ahí están, ¿vale? Entonces esta diferencia sería lo que en cada vez que yo voy a la gasolinera me estoy gastando litros. Estos son los litros que gasto yo solo por llevar gasolina, ¿vale? Y esto habría que multiplicarlo por el número de veces que voy yo a la gasolinera a lo largo de los kilómetros que me dé la gana. Si yo digo voy a hacer 100.000 kilómetros,
Pues entonces será 100.000 kilómetros dividido entre ST, me va a dar el número de veces que tengo que ir a la gasolinera. Entonces este es ese número, ¿vale? Y luego tengo que ver el consumo debido, esto lo tengo que minimizar, y luego tengo que ver el consumo debido a los viajes a la gasolinera, ¿vale? Entonces esto es un poco más chunguillo, por así de calcular, porque imaginaros que mi trayecto es este, mi trayecto habitual es este, yo voy por la ciudad, tal, y luego digo, hoy tengo que ir a gasolina. Voy a por gasolina y vuelvo. Entonces sigo con mi vida. Vale, pues estos dos trayectos, vale, para este trayecto, primero, aquí está la gasolinera. Para este trayecto, yo estaré usando ya los últimos litros, ¿verdad? Entonces, mi consumo, el consumo que voy a hacer aquí, será el consumo de ST, o sea, el consumo en el momento ST, menos, a ver si me explico. Bueno, ST menos X, vamos a poner que esta es la distancia a la gasolinera, ¿vale? X kilómetros. Entonces va a ser, yo salgo a la gasolinera con un consumo ya, o sea, en mi depósito quedarán, mi consumo hace así, ¿no? Y aquí ya me quedo sin gasolina. Entonces, ¿cuándo voy a la gasolinera? Cuando esto es ST y estoy aquí. ST menos X, ¿vale? Porque ya me queda el tramo para ir a la gasolinera, ¿vale? Pues entonces, ¿qué consumo voy a tener yo para ir a la gasolinera? Será este, que es K de ST, menos este, que es K de ST menos X, ¿vale? Entonces, ¿no? Porque este tramo de aquí, esta gasolina, la gasto en ir a la gasolinera. Entonces será el consumo de ST menos el consumo de ST menos X para ir a la gasolinera. Y luego, ¿qué otro consumo hago aquí? El de volver. Y el de volver lo hago aquí, ¿vale? Estoy haciendo aquí este consumo. Entonces, si esto es el punto de la gasolinera, 0 kilómetros. Y cuando ya llego a la vuelta, a donde tengo que ir, entonces habré recorrido X kilómetros. Entonces, ¿qué consumo tengo aquí? Pues K de X menos K de 0. K de 0 es 0, ¿vale? Si os fijáis, K de X, como la curva es un poco así, es bastante grande, ¿vale? Obviamente, yo gasto más al volver de la gasolinera, que llevo más kilos, que al ir, que ya voy en la reserva casi, ¿vale? Entonces, a este consumo de ida me falta sumarle el consumo de vuelta. El consumo de vuelta hemos dicho que es K de X menos K de 0, que es 0. Entonces, más K de X. Pues ya está. Tenemos aquí el consumo debido a los kilos de más y aquí tenemos el consumo debido a las idas y venidas a la gasolinera. Pero esto hay que multiplicarlo también por n, ¿de acuerdo? Por el número de veces que voy a la gasolinera. Entonces, la solución a mi problema, que es lo que yo he calculado, será igual a minimizar esto más esto para G. O sea, calcular el G que me hace mínimo todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, como os acordáis, aquí la G, ¿dónde aparece? Pues G aparece aquí, dentro de la K, dentro de esta función estaba G, y dentro de la ST también estaba G, de las fórmulas que he sacado, del logaritmo. Entonces, bueno, sería, podemos sacar todo, hacer la derivada y minimizarlo y tal, o podemos hacerlo numéricamente, ¿vale? Y luego otro dato, n, ¿qué será? Pues n lo podemos también poner como el número de kilómetros que yo quiera calcular. Por ejemplo, si yo digo en 200.000 kilómetros, pues 200.000 entre ST, ¿vale?
será el número de veces que yo tengo que ir. Pero esto no es un número entero. Entonces, para que sea entero usamos la función suelo. Por ejemplo, si te dice, pues si haces 200.000 kilómetros dividido entre la ST, o sea, la distancia que puedes recorrer con un depósito entero, pues te va a dar, yo qué sé, 500,9, ¿no? Pues imagínate, esto es, bueno, sin esta función, imagínate, esto te sale 500,9. Pues significa que vas a tener que ir a la gasolinera 500 veces y luego todavía tendrás, o sea, casi habrás gastado el depósito, porque casi tienes que ir ya a 501, ¿vale? Pero para nosotros pues nos quedamos con la función suelo, que son 500, entonces lo ponemos aquí y ya está. O también nos vale decir 500,9, da igual. O si no, lo que podemos hacer es calcular el consumo, este consumo, para un múltiplo de ST, ¿vale? Para que esto nos salga un número entero, sin más. Entonces, eso, pues en vez de poner n aquí, que no sabemos en principio, aunque podemos poner un número arbitrario, pondremos S entre ST y aquí también. S entre ST, ¿vale? Entonces, la gracia está en calcularlo para un S muy grande, o para un N muy grande, para ya calcular cuánto, porque igual en 2 viajes a la gasolinera este modelo pues no te saca ningún resultado. Pero si pones muchos kilómetros con muchos viajes a la gasolinera, entonces te va a salir algo. Y entonces, lo que va a salir aquí, en función de G, ¿vale? Es una... Bueno, luego tengo un Excel que podéis meter ahí los datos. Te va a salir una función tal que así, ¿vale? Esto sería... Aquí vamos a poner esta suma, que son los litros de más, litros derrochados o litros de más. Y aquí nos va a salir una función que es así, porque yo he hecho el gráfico antes en el ordenador y es así. Dependiendo de los valores de un montón de valores, te puede salir algo más, como así, o más así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si el peso del vehículo es muy bajo, entonces te va a salir más como esto. Y entonces aquí es muy fácil calcular el mínimo, que es este. Y si el peso del vehículo fuera muy alto, significa que la gasolina que tú lleves es irrelevante, por lo tanto te está saliendo una gráfica más así, que te está diciendo que esto va bajando. Entonces te está diciendo, llénalo a tope. Si aquí son 50 litros y tu depósito es de 50 litros, te dice que el mínimo no lo vas a alcanzar llenando, ¿vale? Pero curiosamente, con estos datos, yo pensaba que en mi coche, que pesa 1200 kilos, que tiene un consumo de 8, bastante elevado, es gasolina, yo he pensado que en mi coche me iba a salir, pues eso, echarle 50 litros. Pesa 1200 kilos, tiene 8, consume unos 8 litros, 7,8, 7,7 por ahí. Bueno, no en vacío serán pues 7, ponlo por ahí. Y esto lo he calculado, lo he visto por internet, el peso de 1 kilo de gasolina, de 1 litro de gasolina y tal. Entonces, curiosamente a mí me ha salido algo más como la intermedia, ¿vale? Esta. Entonces sí, me salía aquí, pues el mínimo me salía como por aquí y tenía que echar 32 litros, según este modelo. Entonces nada, una cosa que podemos ver de aquí es lo que os digo, si vuestro vehículo pesa mogollón y tiene un depósito pequeño, lo más normal es que lo tengáis usando el modelo, que os salga que tenéis que llenarlo hasta arriba. Pero si os fijáis, esta curva es así. Significa que la gente que dice, yo le echo 20 euros, imagínate aquí hay 20 euros, o sea 20 litros, ¿no? Pues 20 euros, o lo que sea. Yo le echo siempre poco. Entonces, estamos viendo aquí que el consumo se dispara, o sea, realmente es muy mala opción. Pero, como también sabéis, esto depende de la X, ¿vale? Que es la distancia a la gasolinera, ¿de acuerdo? Con lo cual, una persona que tenga que hacer 2 kilómetros o 5 kilómetros para ir a la gasolinera, probablemente aquí le salga una curva muy empinada, le salga una curva muy así. Entonces llega un punto en el que si le echa, yo qué sé, 10
litros, ¡fua! Pues le va a salir aquí esta función que te indica lo mal que lo estás haciendo, que por eso quieres hacerla tú mínima, que es esta suma, esto más esto. Entonces le va a salir por aquí, entonces fatal. En cambio, si le echa 25, pues ya le sale muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, eso es todo. Yo lo he calculado con algunos datos y es curioso ver cómo pues, gente que vive igual en el monte, que la gasolinera la tiene lejos, pues si tiene un vehículo muy ligero, podría ser el caso que no lo tuviera que llenar, según este modelo, que le tuviera que echar 40 litros o 45, no los 50 o 60 que podría llenar. Pero vamos, si tienes la gasolinera a 8 kilómetros, lo más normal es que te salga una curva, pues eso, muy así, y probablemente sea muy en plan así, entonces le tengas que echar incluso más litros. Si tu depósito llega hasta aquí, son 50 litros, igual tu óptimo está en 70 litros, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis alguna duda de cómo aplicar el modelo, pues podéis poner con los comentarios. Yo voy a poner un Excel donde vosotros podéis ir metiendo todos estos datos, ¿vale? Esta función ya la he calculado yo, o sea que solo tenéis que meter la S, va en función de la G y de tal, con lo cual solo tendríais que meter pues la K sub 0, la X, que es la distancia de la gasolinera, y bueno, y el peso del vehículo, la C, los kilos que pesa vuestra gasolina, y vuestro consumo en vacío del coche, que lo podéis sacar de las hojas técnicas o no sé, del manual o de algún sitio. Entonces con eso podéis ver si vuestro consumo se puede optimizar de esta manera. Así que espero que os haya servido de ayuda, y si no, por lo menos habéis visto cómo se hace un modelo matemático y cómo se utiliza. Lo he explicado súper rápido, ya sé que igual mucha gente se ha quedado como si no le hubiera dicho nada con esto, pero bueno, para el que haya entendido algo, pues bien. Y si queréis, os puedo explicar más concretamente cualquier cosa, porque este modelo lo he hecho yo, me lo he inventado yo, puede tener fallos, espero que no, pero si tenéis alguna crítica con él, pues lo podemos valorar, porque igual habéis visto que algo no os cuadra o lo que sea. Pero en principio es así. Así que nada, muchas gracias por seguirme y un saludo. Venga, hasta luego.